Lo que vamos a saber en las próximas horas y finalmente dos cosas. Una son, ya están dando vueltas y seguramente las van a escuchar, las pericias psicológicas completas de Wanda Nara. Mañana viernes se va a presentar sí o sí en forma presencial Icardi y va a ser entrevistado tanto por el juez como por una psicóloga que va a estar presente y tiene que ir de manera presencial y seguramente sea mañana el día que nos enteremos finalmente si el día lunes es que se va a hacer o no la intervención. Entonces mañana viernes es un día absolutamente Sí, clave. 10 de la mañana tiene que estar presente. Vos entendés que, a ver, chicos, ninguna de las dos pericias van a dar normales. Obvio. Ni la de ella, ni la de él. Bueno, eso está claro, ¿no? Ana, están Eso está alterados clarísimo. todos. Están No es todos- un momento para hacerse un test psicológico. Yo te voy a decir una No. cosa. A mí sí lo que me parece, y esto para repartir un poco todo lo que está pasando, que creo que para mí es responsabilidad absoluta de ambos, ¿no? Eso es Etcétera. Y yo creo que hay más responsabilidad también de las abogadas. A mí realmente ayer, No sé si de las... yo por lo menos a la abogada de Wanda, digo, lo peor que le pasa a Wanda hoy para mí es la abogada. ¿Por qué? Eso es lo que yo creo. Porque vos escuchás a las abogadas de Icardi, y hablamos ya con dos de ellas, y notás que todo el tiempo hay una sensación y una necesidad de apaciguar un poco el tema. Cuando la escuchás a Ana Rosa. Ana Rosenfeld, parece que sí, pero en el fondo tira data de que no. ¿Se entiende? Y ayer se lo dijimos Obvio. todo el tiempo. Entonces digo, yo entiendo Bueno, que pero sea Wanda la es grande abogada... y por algo le Eso elige desde y ya, se tiene que hacer cargo como él también. de Pero eso. por eso te digo, yo creo que en realidad ahí, es cierto, Ana fue abogada de ella muchísimo tiempo, ha logrado un montón de cosas para ella, porque creo que la divisoria, por ejemplo, vos decís todo el tiempo los departamentos, por lo que yo entendí de lo que se va diciendo estos días, muchos de esos departamentos ya quedaron a nombre de ella. No. Lo El que quedó que a nombre vive- de ella... No. Lo que quedó a nombre de ella es la casa del lago di Como, que es la casa más impresionante que hay del lago di Como. Está toda a nombre de ella. Un departamento también ahí en Milán, por el que recibe 18.000 euros por mes de alquiler. Y estas propiedades, que como bien dijo ella, están a nombre de sociedades que son de los dos. Perfecto. No son de ella. Vamos Ahora, ahí, pero vamos ahí. ¿Qué sucede? Cuando vos te separás y todavía no hiciste un acuerdo de, digamos, de alimentos, Sí. los bienes o las cuestiones de posesiones las tenés retenidas por orden no judicial, sino por lo que te, digamos así, lo que te recomienda el abogado es: no cedamos hasta que no nos pongamos de acuerdo de esto. Acá lo que está es la tensión de fondo para mí, que es por un lado la plata, pero por otro lado también el régimen de las chicas. Porque atención, acá lo que viene es, yo creo que en el fondo Wanda tira desde este lugar teniendo miedo, y tiene todo el derecho del mundo a tener miedo, a que él se quiera llevar a las chicas a Turquía. ¿Está claro? Entonces, atención con Eso esto. no Y ahora tiene nada que ver. Ahora, eso- yo no, digo no una tiene cosa, nada que ver. Pero Vos Pará. ¿Qué? Lo que hay algo que yo quiero decir, a ver, ella está diciendo ahora que Mauro no pasa alimentos. Ellos, la parte de la defensa, no lo arreglaron. pero la parte de la defensa lo desmiente y dice, bueno, ella tampoco está rindiendo Exacto. la liquidación Los de gastos. los alquileres que corresponden a los dos. Ahora, la casa de Santa Bárbara se la quedó Wanda por la demanda de alimentos hacia Maxi López. Pero ella reconoció en un montón de notas que ella pudo alimentar a esos hijos porque se los estaba manteniendo Mauro Icardi. O sea que casi que la casa de Santa Bárbara también podría ser de Mauro, porque digo, ella se cobró esos alimentos, no le devolvió a Mauro todo lo que pagó por sus hijos, ¿eh? Ojo. Bien. Ahí hay otro tema. hay Vos sabés que si vos te separás y tenés hijos previos y esos hijos convivieron con vos y el matrimonio nuevo, y no existiera o no hubiera un primer padre, ¿se entiende? El que se separa tiene, digamos así, la obligación de mantener Acá hay no un solo padre a y los ahora son propios, re amigos. Acá hay. no Sí, solo a los como propios, nosotros. sino... Sí, pero ponerle que hubiera distinto nivel de vida, ¿está claro? La justicia te garantiza, por lo menos acá, te garantiza que el tren de vida de esos chicos... No puede haber una diferenciación entre cómo viven las nenas de Wanda versus los varones de Wanda, ¿se entiende? Por más que tengan distinto padre. La justicia garantiza Sí, una sí. especie de equidad dentro del hogar. Pero espera, Pía, vos tenés Estábamos hablando de las pericias psicológicas y Sí. te voy a decir algunos de los puntos que observó la justicia, de dos puntos fundamentales, así como decimos que mañana Mauro Icardi va a tener que hablar con el juez y contarle su punto de vista, ya lo hizo Wanda, y después recordemos que los chicos van a tener que ser, las niñas sobre todo, van a ser citados por la justicia para escuchar, porque el deseo de las chicas también va a ser el que obviamente en una Hay que dar balanza cuenta.
vaya a tenerse en cuenta de dónde va a seguir. Si la vida que ellas quieren es en Turquía porque sienten que es propia o acá en Argentina. ¿Qué observaron? ¿Qué dice este resumen? Sí, a Se ver. observó de las pericias psicológicas que un alto nivel de angustia de parte de Wanda Nara, niega alteraciones del ascenso, percepción, juicio conservado y no representa conductas de riesgo para sí misma o para terceros. Estas son las observaciones que hizo la justicia. Después de los motivos, cuenta el documento, los motivos de la presentación judicial, que fue un poco lo que veníamos hablando, lo que ocurrió hace 15 días en el Chateau del Libertador. Eso lo motiva a ella a presentarse en la justicia por aquel llamado y después el juez dice, bueno, ahora lo quiero escuchar a usted y necesitamos saber esto. Bueno, habla de lo que vivieron sus hijos frente a todo este relato. Destaca que desde hace algunos meses ella está asumiendo los gastos de su hija y de las viviendas familiares de forma unilateral. Esto dice también el documento de la justicia. Y habla de lo que ocurrió con Wanda contaría, dice, con redes de contención, protección y apoyo, cuenta con ingresos propios y quiere cese de la convivencia. Habla de la situación, como les decía, que ocurrió ese día que cayó la policía, pero fundamentalmente quería contarles lo que se observa, este alto nivel de angustia, que es lo que vieron en Wanda cuando hacía todo el relato durante varias horas en la ¿Y justicia. se sabe o se tiene idea de qué es lo que realmente quieren las chicas, las nenas? No se sabe qué es lo que... No lo sé, no soy yo para responderlo, lo harán ahí en la justicia. Sí, igual pero no- bueno, igual no va podemos a ser hablar. uno de los puntos importantes que va a ocurrir dentro de Ayer- este mes. Porque además, vos no te olvides, Geo, que para cualquier padre que está en estas situaciones de separación y los chicos, se viene un mes complicado. Muy complicado Tiene que por ver las con las fiestas. famosas fiestas. Las digo, fiestas, si el padre el que final de recién se clases, separa está termina el viendo, colegio. digo, Vacaciones. Mira, vacaciones. Igual son chicos Ayer- para decidir, ¿no? Obviamente que los escucha la Sí, justicia. No, bueno, pero los padres son los que tienen El que tener la tema- última palabra, más allá Por de todo, eso, pues no son... pero sí. Pero digo, Estamos hablando de son menores, 9 y 10 son menores. años. Claro, esta situación donde los chicos van y tienen que manifestar cuál es su sensación y de ahí la justicia determinar o presumir dónde preferirían vivir, es una situación, donde los chicos quedan expuestos. Estresada. Sí. Igual Sí, quiero quedan decir expuestos esto. porque no nosotros- tienen, son chicos, son muy chicos. Ayer yo, digamos, a la tarde me quedé pensando en esto. Digo, ¿es posible que un juez X cualquiera, Sí. que uno nunca sabe? Porque la verdad, el juez no está preparado para hablar con chicos, ¿está claro? Pero Y tengo menos yo tengo la ley y Bueno, todo el pero- procedimiento. pero te Pero cuento. supongo que hablarán personas que estén pero por eso capacitadas mismo, lo que me para hablar con dijeron, niños. ayer me insistieron en que los chicos tienen que... No se puede hablar de no, los ya chicos. sé, bueno, No podemos. vamos a decir lo siguiente, que en general cuando van menores en una situación judicial de cualquier tipo, por más que sea un juzgado de familia, en general esos chicos no pueden ser entrevistados por el juez o el secretario de juzgado, lo que fuera. Hay toda una situación en la cual por eso se hablaba ayer de cámara Gesell, etcétera, etcétera, más que nada para, digamos, darle un marco para que... Lo voy a hablar en A ver, general, perdón, no es una perdón, cámara en Gesell, general. pero déjame que lo hable en general y esto es, Dale. conforme lo provisto el artículo 25, porque lo tengo y lo leí, Sí, sí. y 707, todas las normas obligan al juez a oír a los niños, a la voluntad de ella, la entrevista al juez, con ayuda de psicólogos y especialistas en niños. Asistentes Estoy sociales. hablando Bien. en general. Bien, bien. después Bueno, sigo. justamente ahora entonces vamos a hablar con el doctor Enrique de Rosa, que es psiquiatra, para preguntarle cómo se hace una pericia a los niños. Claro. En general. Hola, doctor, buenos días. Hola, Enrique. ¿Qué tal, Georgina? Un saludo a usted, a la mesa. Hola. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Enrique, una preguntita. ¿Cómo se hace a los niños en general para hacerles una pericia? A ver, en principio, yo escuchaba de fondo que me parece que quizás hay que tener en cuenta que el informe pericial, digamos, una pericia, como todo el mundo lo llama, es una instancia en la cual se evalúa algo que el magistrado, que el juez quiere saber en particular. La otra es lo que ustedes estaban diciendo muy pertinente, la obligatoriedad de escuchar al menor, ¿no? Sí, De darle un espacio. ¿Por qué Sí. esto? Porque antiguamente, en alguna medida, el menor era apartado de la causa, Sí. supuestamente para protegerlo, pero no se lo escuchaba. Hoy Sí. hay que escucharlo. Escucharlo o la cámara Gesell también son cuestiones diferentes a la pericia. ¿Por qué? Porque la cámara Gesell en concreto es lo que se llama una testimonial, es decir, Claro. una declaración del menor en un marco, pero no es que se está evaluando algo como prueba necesariamente como cuestión probatoria, sino básicamente es dotar al menor de cierto marco
en el que él entienda que no está siendo observado, no está siendo, digamos, no está frente a un jury que lo está cuestionando. Claro. Escuchar al niño. Básicamente la idea es lo que uno debe intentar como padre, que es crear un marco propicio para la escucha, ¿no? Para fomentar esa escucha. Pero ¿está preparado un juez, digamos, para entrevistar a un chico de 6, 7, 8 años? Digo, a esto me refiero, con todo el estrés que esto implica. Porque ese chico, obviamente, esas chicas, están, digamos, ¿cuántos años tienen a todos? Es con 8 y 9. No podemos hablar se de puede los hablar en jueces. general. Un Hablemos juez en general. está con ayudas, usted dígame, doctor, si está bien o no, con ayuda de psicólogos y especialistas en niños. Sí, básicamente. No es que a está ver, solo. supongamos inclusive la situación que el juez, aparte, porque ocurre casos, sea un psicólogo, inclusive sea un médico. Hay Sí. casos en que hay jueces que tienen, que Claro. ha habido jueces, inclusive jueces de familia, son médicos, que ejercen. El juez está obligado a desdoblarse en lo que llaman las incumbencias Claro. periciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es casi como una construcción, el arquitecto puede saber de plomería, pero se llama un plomero. Bueno, acá los psiquiatras, por ejemplo, cumplimos una función, los psicólogos otra, Sí. y en la escucha de los menores hay especialistas inclusive en Claro. temas de minoridad, en infancia. Se supone que los psicólogos que intervienen, obviamente hay un cuerpo interdisciplinario que los escucha, trabajadoras sociales. Ahora, doctor, ¿eso lo pide el juez, lo piden los Perdón, abogados? ¿Es como un cuerpo interdisciplinario, docente? El cuerpo disciplinario existe, no es que se pide, sino que es el marco en el cual ese juez, que aunque imaginemos que el juez a la tarde trabaja de psicólogo Ok. y tenga todas las habilidades, él tiene que delegar esa función Sí, claro. en los En otro, especialistas. claro. Ahora, doctor, ¿esto ¿Qué? es habitual? ¿Qué cosa? Que se solicite esta escucha, esta presencia de los menores. ¿Es habitual cuando hay un divorcio en estos términos, que puede tener algo de conflictivo? ¿Es Y frecuente? yo diría que es lo esperable, porque sí es habitual, pero básicamente es lo esperable porque en realidad, y es el gran problema en las causas, a veces las falsas denuncias y demás, en las cuales Claro. justamente nos encontramos caminando por la calle con la abogada de esta causa, entiendo lo que ustedes están hablando, y estábamos hablando de la cantidad de causas que había hoy en tribunales y demás, en las cuales, claro, obviamente cada parte trata de contar su relato, y a veces hay chicos que tienen un relato, y no es que están mintiendo, pero escucharon una campana. Una sola Claro, Claro. por eso, la influencia del padre o de la madre. ¿Y ¿qué diferencia hay con una cámara Gesell? La cámara Gesell es, bueno, hasta cierta edad, si el chico no se da cuenta que está siendo escuchado y visto, la idea es que ahí esté un psicólogo, no abogado, no psiquiatra, no médico, no juez, y volvemos sobre esto, que tenga especialidad, porque uno puede tener el título de algo, pero no ejercerlo, Sí. y que cree el ambiente propicio para que no sea una indagatoria. Es decir, en una cámara Gesell nadie le diría, ¿y vos con quién querés estar? Sino se habla de bueyes perdidos, por así decirlo, en el cual se permite que ese chico se exprese la idea lo más libremente posible, Claro. y por eso es una Saquen- testimonial y no funciona como una indagatoria. Cuando un profesional, un perito, en la cámara Gesell lo cuestiona al chico, los que están escuchando, perito de parte, por ejemplo, claramente puede solicitar que sea interrumpido el acto. Claro. Ahora, doctor, esto ya sé que va más para un abogado que para un psiquiatra, pero pienso desde el ámbito público. ¿No hay, por ejemplo, no sé, un organismo como la Defensoría del Menor o algo que diga, bueno, a ver, estas dos personas están haciendo todo esto público y les pueden generar claramente un daño a sus hijos? Digo, que proteja a esos hijos de todas las publicaciones públicas que hacen sus padres respecto de esto. Es que sí, me quedé pensando porque es tan frecuente, es el problema que tenemos, ¿no? De las causas mediáticas y las causas hoy hay gente que no pertenece al ambiente mediático, no funcionan de esta manera, y que de alguna manera Igual hacen perdóneme, y de alguna manera tienen que establecer algún marco de separación con lo público, ¿no? Porque en definitiva, por más que ese chico sea el hijo del rey de Inglaterra, es un niño, Por y hay que supuesto, protegerlo de esta exacto. exposición morbosa. Sí, Y lo que hasta pasa, menciono el doctor- caso concreto de los hijos del rey de Inglaterra, porque en el caso de Lady Di fue ese el problema en Inglaterra. Exacto. Ahora, doctor, lo concreto es lo siguiente. ¿Los chicos van o no van a un juzgado? No van siempre a un juzgado que hay un divorcio. Hay que aclarar esto. Van y son citados si hay conflicto.
digamos. Totalmente. Esto es así. Totalmente. Entonces, si los padres, por más que haya dolor de un lado y ganas de olvidarse de todo del otro o lo que fuera, digamos, se ponen de acuerdo, y para eso también los abogados de familia, esta situación estresante para los chicos no estaría Pero no es teniendo lo que más pasar. usual eso. No, sí, la mayoría de los casos no van los chicos al juzgado, la mayoría. Cuando hay conflicto grave, sí. Esto por un lado. Con respecto a el tema de si se publica o no se publica, etcétera, etcétera, en este caso son famosos, pero más allá de eso, la verdad, esto es como que el Estado, y más en este momento que está todo el mundo pidiendo tanta libertad y que nadie regule nada, el Estado menos se va a poder meter, digamos, en cómo vos criás a tu hijo. Salvo que haya casos de fuerza mayor, por lo cual esté en vilo digamos, la vida de ese chico. Los padres en general cometemos errores, miles de errores, para eso están las terapias con los chicos adultos, ¿está claro? Pero digo, el Estado no se puede meter en eso, doctor, o sea, en principio, ¿no? Es como pregunta, me lo dice, Sí, ¿no? sí, claro. Si es como pregunta, no, claramente, no solamente no se puede, sino no se debe meter, porque entramos en un terreno interesante que se está planteando, que es el de las libertades individuales. Yo puedo criar a mis hijos soy de cierta religión y soy ortodoxo de esta religión y quiero hacerlo, y en una de los demás piensan que es absurdo, pero bueno... Pero es mi decisión. Bueno, y es que el tema de los estados totalitarios y demás tiene que ver con eso, ¿no? En este momento, miren, ¿qué está pasando en el mundo en ciertas regiones? En Canadá, con el tema de cuestiones de género, se ha dado, el Estado ha corrido a los padres de lado, si por ejemplo ciertos padres se oponen al deseo de los hijos de cambio de cambio de operación de sexo, de transición sexual. Y realmente, ¿qué está pasando hoy como gran tema en la psiquiatría, en la psicopatología? Estamos viendo, están viendo en esos países donde pasó esto, una cantidad de chicos adolescentes que fueron operados a los 6, 7 años porque se entrometió el Estado contra los padres, los sacó del medio, y esos chicos, al lograr cierta madurez, empiezan a darse cuenta que la elección que habían tomado a los 6 años... No era la correcta. No era la lo que correcta. ellos querían. ¿Y dónde fueron apoyados? Y por un Estado que pretendió suplir a los padres que eran plenamente competentes, ¿no? Porque peligro. Por eso digo. Perdón, termino, ¿no? Sí. Porque inevitablemente existe la posibilidad de sacarle a los padres esa cuestión, ese lugar de guarda, de Básico, cuidado, como quieras llamarte. Pero eso son casos extremos, ¿no? Le querías hacer una pregunta al doctor. Sí, quería saber si en general, ¿no? Los chicos van al juez con los especialistas, le dicen, quiero vivir con mi papá en otro país, un caso cualquiera. El juez, ¿cuánto toma en cuenta ese pedido de los chicos por más que tengan 10, 11 años? A ver, es muy interesante eso porque plantea los terribles errores que se pueden cometer o la enorme función que puede tener un juez. Uno espera que el juez, la palabra bien tiene que ver con que equilibrar, ¿no? La palabra justicia y demás tiene que ver con equilibrio, por eso lo de la balanza. Puede sopesar el peso de esa declaración, pero en un contexto. Por eso a veces cuando se hablan de pruebas aisladas, cámara GES, declaración testimonial, esto y el otro, no tienen valor si no se contextualizan, ¿no? Porque en última instancia han habido cantidad de casos, algunos famosos, en que esa solicitud tiene que ver con un caso de alienación parental, es decir, que un padre o una madre separe a esos hijos y los lleve a otra cultura, a otro estado donde la otra parte no tiene ningún acceso, y ahí el juez tiene que considerar. Y entonces el chico dijo, no, fantástico, me quiero ir porque voy a ir a un país en el que tengo de todo, y está feliz de eso porque lo consiguió y está normal, pero que una de esas no es lo mejor para el chico. Así que en realidad no es trasladar el pedido del chico, volvemos al tema de las operaciones, no es trasladarlo a algo, pero sí es escucharlo y engancharlo con otras cuestiones que tengan que ver con datos concretos que el magistrado tiene en la causa. Pero además hay chicos que pueden pensar distinto. Hay hermanos que pueden por ahí transmitir sensaciones diferentes. Y a los hermanos no los vas a separar. Igual esas son decisiones de adultos, chicos. O sea, mira, si hay algo que el chico cuando crece extraña, porque es su contexto de seguridad, es que otro tome la decisión por él. Y que esto últimamente ha sido como medio roto, ¿no? Porque en general los padres decimos, ay, quiero escuchar lo que... A veces el chico necesita que vos le digas, es esto a pesar de que vos quieras otra cosa. Sí, ¿Por qué? Bueno, porque pero más allá del límite, hasta el deseo. deseo, ¿me entendés lo que te digo? Ahora, es un montón de cosas, de trabajo sobre el chico. Es complicado, pobre chico. Y esto es un montón. Yo quiero saber una cosa, doctor, nada que ver, pero mañana se hace la pericia
psicológica de Icardi, ¿no? Mire. Sí, ¿qué podemos saber con esto? ¿A qué conclusión se llega? Ya tenemos la de Wanda, ahora tenemos la de Icardi. Mire, a ver, en el tema de las pericias, la gente se tira pericias por la cabeza, a veces como si fuesen es el estigma, el maldito estigma que hay sobre la salud mental, ¿no? Exactamente. Como si encontrar que uno tenga algún grado de neurosis, o los races que podemos tener todos y que tenemos todos, luego el otro los va a usar de alguna manera. A ver, lo que se puede saber es hay que ver para qué se le pidió y otra vez en qué contexto. Es decir, todo va a tener que ver con la causa. Si yo imagino que una persona es acusada de ser violenta o ser impulsiva o algo, rasgos de impulsividad o rasgos de adicciones o algo van a tener que ver y van a ser importantes. Si no, es una especie de caza de brujas y a veces uno lee informes en que fulano tiene o fulana tiene rasgos de esto, del otro, y esa palabra aislada en realidad es más un estigma que una realidad concreta, porque que digan que todos los que tenemos alguna tarea, ustedes en los medios, uno en la profesión, tenemos rasgos obsesivos, y sí, claro, necesitamos ciertos rasgos obsesivos, lo cual no significa que sea malo. Que tengamos rituales obsesivos y en ese contexto nos dediquemos a bañar a un chico 20 veces, como yo he tenido causas como psiquiatra forense, y sí, eso sí es importante. Entonces, claro, todo tiene que ver con qué es lo que quiero demostrar con esa pericia. Exacto, por eso, doctora, a mí me parece... ¿Quién pidió las pericias? No, las pericias las pidió el juzgado a los dos. Pero a ver, la pregunta es la siguiente, porque no sé cuánto dura esto. Por ejemplo, 1 hora, 45 minutos. Digo, ¿realmente se puede evaluar? ¿Puede un psiquiatra evaluar a un paciente y dictaminar algo en 1 hora? Me refiero porque digo, yo también, de un lado o del otro, me imagino que también pueden ir uno con cierta preparación a decir, bueno, no, sí, yo estoy mal, porque no sé, porque ella me dejó y estoy triste, o ella es mala, o él es bueno, o él me... Digo, ¿no? Tratar de engañar al profesional. A ver, yo entiendo que estas se van a hacer según, justamente me comentaron, la causa está radicada en Capital, en Nación, ¿no? Esto se va a hacer, si no me equivoco, en el Cuerpo Médico Forense, donde hay psicólogos muy buenos, están muy atareados, pero muy buenos, que se toman varias entrevistas si es necesario, si lo consideran. Y por otra parte, no, son entrevistas en algún caso largas. Las psicológicas, en una sala psiquiátrica, son un poco más breves por las características, por ejemplo, porque no se le hace pasar test y demás. Y lo que se nos pide a los psiquiatras más tendrá que ver con la existencia o no de una patología y que esa patología tenga que ver con esto que pasa. Es decir, esto que, por ejemplo, les comentaba. Si el sujeto tiene una causa por una violencia de género, ver si es impulsivo, si tiene intolerancia a la frustración, si tiene alcoholismo, adicciones. Y eso sí uno se da cuenta al cabo de casi diría rápidamente, y pongo el ejemplo del alcoholismo porque, porque hay una retórica ligada a la negación, por ejemplo. Pero doctor, por ejemplo, pero un poco siguiendo la línea de Analía, ¿es a partir de un hecho concreto que ocurrió que por esa decisión se llevó a la justicia y entonces empieza esa charla con esa persona a analizar? O, suponete en este caso que tiene que ver con un divorcio, son los años de matrimonio. ¿Siempre hay una base por la cual se tiene que empezar ese relato? ¿El relato con el perito? Sí. No, como al perito de golpe se le va a pedir, por ejemplo, rasgos de personalidad, el perito puede empezar a hablar de fútbol. Es decir, nosotros en general, cada uno tiene su estilo. A mí me sirve en el área criminal, en el área penal, que ha servido inclusive en áreas oficiales, hablar de bueyes perdidos y que eventualmente el peritado imagine que uno es un tipo que no entiende absolutamente nada de nada, con lo cual baja sus defensas. Claro. Pero, qué sé yo, cada uno tiene su manual. forma, ¿no? Su manual, perfecto. Y más o menos decía aproximadamente, ¿cuánto puede durar en tiempo? No, a ver, pueden tener 2 o 3 entrevistas, esas entrevistas van a tener un lapso prolongado, el que el perito considere suficiente, como decía, en el lugar donde se hace, va a ser, si es el Cuerpo Médico de Capital, de Nación en definitiva, pero que está en Capital, en la Casa de la Valle, toman el tiempo necesario, ¿no?